Donde peor me ha ido, padre, hablando de fenómenos místicos, ha sido con autoridades católicas. Entonces, mis problemas, padre, no han sido con los ateos, lamentablemente han sido con aquellos que se dicen creyentes. Sí, sí, sobre todo con algunos funcionarios eclesiásticos, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema ese. Em, Muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuentan, aquí una vez más con las entrevistas, esta vez con una persona, un profesional, un académico, conferencista, que hacía muchísimo tiempo, hacía meses, me venían pidiendo en el programa que entrevistase, el doctor Ricardo Castañón. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Un saludo cordial para usted, padre, complacido de estar en su programa y saludo a su audiencia con todo cariño. Bueno, hago una pequeña introducción y presentación de rigor. El doctor Ricardo Castañón es originario de Bolivia, mi república hermana, aquí cerquita al norte de Argentina. Doctor en psicología, con maestrías en psicología clínica y salud mental. Se especializó en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva y bioquímica. A su vez es licenciado en filosofía, tiene más de 30 libros escritos y ha dado unas 4.000 conferencias, de las que puede contar todavía uno dentro del ámbito de lo cuantificable. Pero lo más importante es que uno cuando entra a Internet y ve algunos temas específicos de la Iglesia Católica, es uno de los primeros nombres que, al menos en lengua hispana, aparecen. Cuando uno habla puntualmente de la relación ciencia y fe, cuando uno habla de la comunión en la mano, de los milagros eucarísticos, el nombre asociado en lengua hispana, digo, de Ricardo Castañón es casi obligado. ¿Por qué será eso, doctor? Hace 30 años trabajo en una intención que es establecer un diálogo complementario entre la razón y la fe. Yo he sido ateo hasta los 44 años. Me he formado en la escuela en Europa, en la escuela de Jean-Paul Sartre. Se le conocía en la época como el papa del existencialismo ateo. Y en la parte neurocientífica me he formado bajo la luz de la científica premio Nobel Rita Levi Montalcini. También ella era atea. Ahora, yo solo deseo aclarar que mi ateísmo no viene de un desprecio, una distancia a Dios agresiva como muchos tienen. Mi actitud ha sido de ignorancia. He entrado a la ciencia, he entrado a la filosofía, me han fascinado los términos, mis maestros ignoraban al Espíritu Santo y a Dios, y yo también. Entonces, he sido ateo hasta los 44 años y las investigaciones que me ha tocado realizar realmente han sido una bendición, como por ejemplo demostrar científicamente la realidad de la transustanciación, y creo que esto ha conmovido a mucha gente y por eso el interés en conocer este tema. 44 años. Yo tengo ahora un año más solamente de esos 44 años. Eh, a Dios gracias, nunca fui ateo. Me alejé muchísimo de la fe católica, ciertamente, en un viaje a Bolivia, a su Bolivia natal, de mochilero. Acá decimos en Argentina que va para así con a dedo. Estaba haciendo un viaje parecido al que había hecho el Che Guevara, ¿no? El comunista, en viaje en motocicleta. Obviamente en las antípodas del comunismo me encontraba, pero alejado de la fe. Y en Bolivia, en concreto, visitando Sucre, La Paz, Cochabamba, conociendo a partir de la cultura católica que hay, las iglesias, las hermosísimas construcciones arquitectónicas que hay en Bolivia, dije, no, si la gente que hizo esto es porque tenía algo de fe, y comenzó a partir del humanismo la fe católica. Eh, ¿Cómo es vivir 44 años siendo ateo? Yo nací en una familia católica. Mi mamá oró 25 años por mi conversión. Mi papá era diplomático, era un hombre dedicado a las relaciones internacionales, a la literatura. Era un católico de ir a misa los domingos con toda la familia. Yo he estado en un colegio católico, terminé el bachillerato a los 17 años y me fui a Europa. Entonces, en esto yo tengo que ser un poquito crítico en el sentido de haber estado en un colegio católico, haber aprendido tanta biología, matemáticas, física,
haber tenido profesores católicos religiosos y haberme quedado sin nada de fe y de religión, a tal punto que en 24 horas, conociendo a Jean-Paul Sartre, yo ya era ateo. Entonces, hoy que soy católico, yo me dedico a dar muchas conferencias para arraigar la fe. Yo pienso que la fe no puede ser unas horas de clases de religión, tienen que ser vida. Tampoco tiene que ser solamente un hábito religioso o el nombre de un colegio católico, tiene que ser un testimonio de vida. Y me he dedicado 11 años y medio a escribir un libro que se intitula Cita en el Jordán sobre el Espíritu Santo, solo para decirle a la gente que hacemos muchas cosas buenas, como tener un colegio de nombre católico, pero nos falta la unción, el poder del Espíritu Santo para que selle en nuestros corazones, en nuestra mente, lo que es la fe católica. Yo creo que he recibido nociones. Entonces, he vivido ateo, padre. Por ejemplo, he dirigido una clínica en Alemania durante muchos años. Yo ya tenía 28, 30, 33 años. Y había, por ejemplo, un obispo que tenía cáncer a la próstata, obispo católico, pero nadie lo quería llevar a su casa para cuidarlo. Su hermana no lo quiso, los conventos tampoco, porque era un hombre de muy mal carácter. Entonces yo me lo llevé a mi casa para cuidarle yo su cáncer de próstata y era ateo. Entonces el ser ateo para mí ha sido sí una ausencia de Dios, pero en mi corazón he tratado siempre de ayudar a la gente, de hacer el bien. Seguramente mi mayor pecado en ese sentido cristiano ha sido el vivir con parejas, con una mujer que yo amaba sin casarme, vivir en adulterio, pero después mi vida ha sido de servir a la gente. Me ha gustado la cultura, la literatura, la filosofía. Yo he dado centenares de conferencias en colegios católicos sobre la familia, sobre la educación, sobre la evolución del niño, del adolescente, de la situación del anciano. O sea que hoy veo que sí he hecho una vida humanista, padre, pero ausente de la unción del Espíritu Santo. Ujú. Mire, y usted comenzó estudiando un tema en Bolivia, que para intentar prácticamente mostrar que los supuestos milagros en la iglesia se dicen no son verdaderos. Comenzó con un crucifijo, ¿no? Sabe, padre, entrar al mundo de místico, yo entré con mucho entusiasmo porque pensé que iba a aportar al pensamiento cristiano, poderles decir, ustedes hablan de ese Dios invisible y yo estoy estudiando sus manifestaciones. Entonces, cuando un Cristo empezó a tener efusiones, la palabra técnica es no llora el Cristo o sangra la imagen, sino es una efusión de una sustancia cristalina, transparente o rojiza. Entonces, cuando yo vi que la imagen de un Cristo tenía efusión de una sustancia cristalina en La Paz, Bolivia, en una zona que se llama San Pedro, yo había venido de Alemania ese tiempo. La prensa hablaba del Cristo que decía llora el Cristo, pero la ciencia, el periodismo, ni la iglesia, ninguno se interesaba por el tema. Entonces yo que era ateo, justo a los 44 años, dije, tal vez la propietaria del Cristo tiene un poder mental que se llama ectoplasmosis o telergia. Entonces dije, tal vez hay un poder, tiene a distancia, yo estudiaré el cerebro de esta mujer porque me interesaba el tema. Entonces fui a la casa, me permitieron tomar una muestra de la imagen, entrevisté a la persona, era una persona que para nada apenas pensaba, entonces era muy difícil que tenga ciertos poderes, ¿no? Pero las lágrimas, padre, eran auténticas, tenían todos los compuestos de una lágrima humana. Esto a mí me conmovió. Sin embargo, después de eso, la propietaria del Cristo tenía mucho miedo a la afluencia de gente. La autoridad de la iglesia se mostró muy despectiva con esto, no mostró ningún interés.
Entonces la persona se apagó, dijo, como no hay interés ante nadie, viene mucha gente a mi casa, mi mamá vive sola y cerró las puertas. Entonces, con ese Cristo el año 92 no se pudo hacer mucho, pero a mí ya me puso la inquietud espiritual. Yo siempre digo, el cerebro es como como un paracaídas, solo sirve si se abre. Entonces, muchas gentes me dicen, doctor, voy a traerlo a mi esposo, pero él no cree, usted tiene que convencerle. Yo digo, lo que yo hago es hacer una investigación y la pongo sobre la mesa para que tú decidas lo que haces con eso. Yo no quiero hacerte proselitismo. Padre, lo único que quisiera es demostrar a mí, a través de mis estudios, que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta. Y si mi audiencia me acepta y me dice, doctor, realmente veo que la dimensión espiritual existe y me importa, si la incorpora a su vida, el fruto es maravilloso, Padre. Llegamos a la cita de Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, estos intentos que yo hice empezaron así, pero con esa visión, porque ya entendí que el espíritu era lo que estaba faltándole al hombre, este espíritu de amor. Entonces, sí empecé con esa imagen y eso fue pues el comienzo de toda esta aventura que ya tiene 30 años. Impresionante. Cuando estaba hablando recién me hacía acordar mucho a un gran premio Nobel de Medicina, que seguramente conoce y mucha gente seguramente conocerá, que fue Alexis Carrel. Yo cuando era joven leí hace muchísimos años, hace más de 20 años, La incógnita del hombre, un libro hermosísimo de este Nobel de Medicina, que en un viaje a Lourdes, tiene también otro libro muy chiquito llamado Mi viaje a Lourdes. Él ve un caso digamos, de un hombre que estaba a punto de explotar el estómago, era imposible la curación, y cuando llega a Lourdes el hombre se cura por el agua milagrosa de Lourdes. Él ya había ganado el Premio Nobel de Medicina e iba a Lourdes para mostrar la falsedad de todo eso que supuestamente él creía que la iglesia, con lo que la iglesia engañaba a la gente, en fin. Y viaja ateo y vuelve converso. Eso le valió a que todo el ámbito científico de su época, a ese Nobel de Medicina, se lo apartara y se lo silenciara, ¿no? Eh, Ahora vamos a ir al testimonio de lo famoso milagro eucarístico de Buenos Aires y lo demás. Pero a partir de ese descubrimiento suyo, desde el 92 en adelante, ¿sintió algo parecido en el ámbito académico científico? Em, Cuando yo empecé a hablar de la dimensión espiritual, yo aclaré a las personas que mi punto de vista no era religioso, que yo no me estaba volviendo un fanático católico que ahora quería hacer proselitismo. Estos días estoy leyendo unas cartas que Paul Claudel escribía a un poeta francés y él un poco le exigía que debería convertirse, Paul Claudel. Pero luego le escribía cartas y le decía, vas a perdonar, he sido muy insistente, yo no quiero obligarte a tu conversión. Yo, padre, trabajo en neuropsicología clínica y la primera materia que he enseñado en la universidad se llamaba psicología diferencial. Entonces, yo entiendo muy bien las diferencias humanas. Yo he viajado a Corea a hablar a los budistas, a Egipto a hablar a los musulmanes, a Japón también a hablar a budistas, a Israel a hablar a judíos. Yo a ninguno le he querido decir, yo vengo esto y tú debes escuchar. Yo siempre le he dicho, mira, supongo que para ti el amor es importante, la justicia, la paz, todos aspiramos a esto. Entonces yo pongo sobre tu mesa este material. Es verdad que te estoy hablando de un contenido que me lleva a la religión y a la Iglesia Católica, pero es la única evidencia que yo tengo al hablarte de este milagro eucarístico, de que la dimensión espiritual existe. Luego podemos tratar el mecanismo, que es muy bello, Padre, de cómo yo puedo demostrar que la naturaleza espiritual existe. Yo he tenido una conferencia en Honduras donde asistieron unos 180 practicantes de otras religiones.
fueron por curiosidad al tema ciencia y fe, pero todos después se afiliaron a la Iglesia Católica porque quedaron muy tocados, muy convencidos. Otros son indiferentes, son educados, son amables. Solo una vez he tenido un ingeniero en física español muy agresivo, pero de mis 4.000 conferencias yo nunca he tenido polémica. Y cuando alguien ha querido hacer polémica, le he dicho, mira, yo no te he traído algo que me divida de ti. Yo quisiera encontrar contigo aquello que me une a ti, no que me divide. Ciertamente de todo lo que tú has escuchado, algo debe haber que nos acerca a los dos. Y sabe, padre, yo he tenido casos dramáticos de asesinos, de sicarios, de políticos corruptos que han ido a mis conferencias, hombres violentos que han leído mi libro cuando la palabra hiere, cuando la palabra sana, y cuando han asimilado estos temas, han cambiado de vida. Tengo muchos testimonios de ese tipo. Por eso yo pienso que a uno que lo inviten a 4.000 lugares para dictar conferencias y mi agenda de este año ya está llena y tengo solicitudes ya para el próximo año, debe ser porque hay un mensaje. Pero me llaman de universidades, de ambientes laicos, también de gente técnica, me llaman políticos, ingenieros. Entonces yo creo que la gente capta este mensaje. Entonces, es verdad que algunos amigos míos cercanos se distanciaron de mí porque asumí una actitud católica y yo nunca entré en polémica con ellos, pero todos ellos en algún momento de su vida, entre esos el mayor ateo periodista famoso, hace unos 10 años me buscó y me dijo, me he alejado de ti por tu conversión, pero ahora te he venido a pedir todos tus libros porque yo sé que en uno de ellos voy a encontrar la respuesta que hasta ahora no encuentro. Es un periodista marxista, es un individuo muy alejado, obviamente, de la fe católica, pero es hombre sincero. Se ha alejado de mí, éramos como hermanos, vivíamos en la misma casa en Europa cuando éramos estudiantes, pero él al final fue el último. Después los médicos, los químicos, todos han venido de alguna manera. Por ejemplo, un oftalmólogo me dijo, no sé por qué, Ricardo, pero ahora entro a mis cirugías con un rosario en mi bolsillo. Ujú. Entonces, pero yo nunca he entrado en polémica con ellos, yo solo he orado por su conversión. Donde peor me ha ido, padre, hablando de fenómenos místicos, ha sido con autoridades católicas, Sí, sí, estoy de acuerdo. porque a mí me ha sorprendido que tengan una visión tan escasa, tan limitada de lo que sea una manifestación mística extraordinaria a tal punto que a una autoridad italiana de 67 años de condición religiosa, pero autoridad en la diócesis, yo le tuve que decir, he hecho 18 años de estudio esta imagen que exuda sangre, más de 1.000 veces. Usted mismo ha dicho que un laboratorio donde usted ha ido ha encontrado sangre. Tiene todas las evidencias maravillosas de esto. Yo le pregunto a usted, si usted no le escucha la verdad científica y no sabe reconocer los signos espirituales de ese Dios a quien usted le reza, quisiera que se pregunte a qué Dios le está usted rezando si usted no sabe reconocer lo que su Dios está haciendo. Ujú. He tenido situaciones muy delicadas, padre, y muy conflictivas. Algunos me dijeron, le pido que no hable de esto. Y yo les dije, con todo respeto, yo, si usted me da los argumentos para que no hable, yo no voy a hablar. Soy católico y voy a respetar, pero deme los argumentos por los que no debería hablar de esta imagen. Y no Correcto. había los argumentos. Y lo más grave es que cuando terminó su cargo, en los que no asumió ningún papel para reconocer la autenticidad de esa imagen, por edad renunció y lo primero que hizo fue dirigir una procesión con ese Cristo en sus manos al que había llegado todo el tiempo, diciéndome, no se preocupe, la nueva autoridad se va a ocupar, cosa que jamás lo hizo. Entonces, mis problemas, padre, no han sido con los ateos, lamentablemente han sido con aquellos que se dicen creyentes. Sí, sí, sobre todo con algunos
funcionarios eclesiásticos, ¿no? Ahora vamos a tocar el tema ese. Em, ¿Qué fue lo que cambió la vida de Ricardo Castañón en la década del 90 en Argentina? Si nos puede resumir ese episodio que usted estudió. Yo fui a dictar unas conferencias el año 99. Mis temas son el cerebro, la conducta, la bioquímica cerebral, pero me buscó un sacerdote de la parroquia de Santa María, el padre Eduardo Graham, y me dijo que tenía unas hostias que tenían una sustancia rojiza. Yo me aproximé al tema, una hostia había tenido fusión el año 92, otra el 96. Hubo un dato que me conmovió y es que ellos a una doctora de la zona, la doctora Adelma Sassó, el año 92, le habían pedido en junio si pudiera ver esta hostia con una mancha rojiza y ella demostró algo muy importante, que había leucocitos, glóbulos blancos, y que habían todas las formas de las diferentes formas de los leuquocitos, que se llama fórmula leucocitaria. Pero lo más interesante de esto, padre, es que ella demostró en junio del 92 la presencia de los leucocitos, de toda esa fórmula leucocitaria, y luego, 3 años más tarde, en 95, hizo el mismo estudio y volvió a demostrar la presencia. Los leucocitos fuera del organismo, por un proceso de apoptosis, se autodestruyen. O sea que no podemos tener leucocitos activos intactos fuera del organismo después de 5 minutos o 60 minutos, además sin preservante alguno. Entonces, cuando yo vi ese resultado, le dije, sí, padre, yo me hago cargo de la investigación. Necesito la autorización del arzobispo del lugar, que era el cardenal Bergoglio. Recibí la autorización y empecé el estudio. Quiero aclarar también que el estudio yo no cobré un solo centavo, nosotros no recibimos un peso de nadie, todo yo debo ver cómo me lo autofinancio. Entonces, para mí fue una experiencia extraordinaria porque primero me mostró la bondad de un obispo, de un cardenal interesado en que se haga una investigación, no tenía miedo a la ciencia, como dice Juan Pablo II, la fe no tiene miedo a la ciencia, y me dio una plataforma hermosísima porque el estudio empezó el 99, terminó el 2006 y demostramos que en las dos hostias había glóbulos blancos, glóbulos rojos, ADN humano, y lo más bello, padre, es de que el corazón era un corazón vivo. Y los doctores que han hecho las investigaciones eran doctores que pues ellos no sabían el origen de la muestra, porque hacemos estudios a ciegas. Para mí esto ha sido muy determinante. Esta es la mayor prueba que yo tengo de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Estos signos eucarísticos, luego haré el estudio de México, que ha sido sí reconocido como milagro el 2013. En Argentina habla más del signo, pero en México el obispo Alejo Zavala, cuando estudié la hostia que tuvo efusión el 2006, pero la estudié del 2009 al 2012, el 2013, él reconoció el caso como un milagro. Ahora, ¿qué es, si lo que me permite usted, padre, qué es lo que puedo hacer yo y es lo que cambia mi vida radicalmente? ¿Puedo yo demostrar aún en ambiente ateo y decirles, yo les voy a demostrar que la naturaleza espiritual existe y se manifiesta? Y lo voy a hacer manejando tres variables. La primera variable espiritual e invisible es la unción que tiene el sacerdote en su ministerio sacerdotal. Es el único que puede consagrar. Entonces, estoy hablando de una variable invisible porque es un carisma que recibe de manera invisible del Espíritu Santo a través de un obispo. Entonces, cuando yo hago esta demostración en ambiente científico, obviamente se burlan mucho cuando hablo de una tercera persona de la Santísima Trinidad que da la unción al obispo y que el obispo, imagínense, es una carcajada para ellos, pero sí respetan una cosa, que estoy hablando de una variable espiritual totalmente. Mi segunda variable es la epíclesis, cuando el sacerdote hace una invocación al Espíritu Santo, solo hace una oración. Pido que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierta en carne, el vino en sangre.
Y en la tercera variable repite las palabras que dijo Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo, tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Padre, y ahí demuestro yo, en ese momento presento las imágenes con sangre, con músculo del corazón vivo, y es donde todos ellos se estremecen. Son audiencias de 1.000, 2.000, 3.000 personas y usted siente ese silencio, esa burla del principio ha desaparecido porque tienen la evidencia. Y yo les digo, miren, aquí hay carne, aquí hay tejido del corazón. Y no lo digo yo, ustedes me han enseñado esto, porque ustedes son los expertos. Y aquí hay profesores que yo he contratado para la investigación. Y aquí están los certificados firmados por ellos. Entonces, sí, yo puedo demostrar, y eso es lo que ha cambiado mi vida y creo que a todo católico que toma conciencia de esto le tiene que conmover, que durante la Eucaristía el sacerdote tiene la mayor oportunidad de demostrar esa presencia real del Espíritu Santo que actúa a través del sacerdote. Comulgo el mismo pan, el mismo vino, que dio al sacerdote el monaguillo o el sacristán. No ha perdido la forma, no ha cambiado el aspecto, pero la sustancia ha cambiado. Y eso nos lleva a la transustanciación. A mí algún periodista me dice, ¿se habría imaginado usted alguna vez demostrar la realidad de la transustanciación? Jamás me habría propuesto semejante cosa. Esto me vino del cielo, yo no sabía lo que estaba sucediendo. Yo creo que ningún católico puede programar y decir, yo voy a demostrar la realidad de la transustanciación, porque eso va más allá de todo lo que pueda pensar un ser neuronal. Entonces, el hecho de tener hoy esa evidencia a mí me pone de rodillas. Yo esta mañana a mediodía ya me fui a la misa porque soy de comunión diaria. Tengo mucho respeto por un sacerdote, me confieso sabiendo que Él me va a dar la absolución en nombre de Dios, que va a atar y que va a desatar. Me confieso sabiendo de que Él tiene la unción del Espíritu Santo y pues creo que esta realidad espiritual me ha llevado a un proyecto muy elevado de hablar de Dios con la convicción de que es real. Por las dudas, para aquellas personas que quizás no sepan lo que es un milagro eucarístico, hay muchas conferencias del doctor dando vuelta por internet, obviamente, muchas con muchísimas visualizaciones, ¿no? Pero el milagro quizás más grande que uno puede decir cuando habla de teología, ya hablo del ámbito teológico, que es una ciencia distinta de la medicina o de la psicología, es que nuestro Señor se oculte bajo lo que llamamos las especies eucarísticas. Habitualmente se hablan de la apariencia de pan y de vino. Técnicamente hablando es especies eucarísticas. Entonces, ¿qué es un milagro eucarístico? Un momento en el cual Dios, mejor dicho, es una manifestación de parte de Dios a nosotros los mortales para mostrar que Él está verdadera, real y sustancialmente presente en lo que conocemos como la hostia consagrada, ¿no? Después de las palabras de la consagración, el pedazo de pan, cuando hay materia apta, ¿no? Se transustancia, cambia de sustancia, permaneciendo los accidentes en el cuerpo de nuestro Señor. Esto lo sabemos por fe, porque nuestro Señor dijo, esto es mi cuerpo, cada vez que se haga, aun sea el peor cura del mundo o el mejor cura del mundo, tenga ganas de ser un cura santo o no santo, el sacerdote consagra cuando hay forma, las palabras de la consagración, un cura válidamente ordenado y la materia apta. Pero en algunos casos, por ejemplo, el doctor en algunas conferencias plantea que comenzaron los milagros a partir del siglo VIII, con el milagro eucarístico de Lanciano, después en el siglo XIII, con el de Bolsena, el famoso Corpus Christi viene de época de ahí, que toda el Lauda Si, la secuencia de Santo Tomás, la compone para esa época. En algunos casos, Dios quiere para aumentar la fe o para que creamos más en que esto está realmente presente allí, en que se manifieste de modo físico, corporal, para que uno vea parte de no de su cuerpo de modo material, pero sí parte de un cuerpo humano o de sangre humana. Y esto es lo que se llaman los milagros eucarísticos, que se pueden estudiar, que muchos católicos no conocen, ¿no? La inmensa mayoría, diría, de los católicos no conoce
que existen los milagros eucarísticos y deberíamos conocerlos porque es un motivo de credibilidad. No es que con el milagro eucarístico uno va a decir, ah, entonces ahora creo. No, es un motivo más para creer, porque la fe en cuanto a virtud sobrenatural es infundida por Dios. Uno cree porque Dios lo ha dicho, ¿no? Pero uno puede comprobar esto, o al menos puede ayudar a creer más en esto con estas ciencias, si queremos, auxiliares de la teología, que puede ser la psicología o la medicina o lo que fuera. Em, lo que recién decía el doctor es duro, es triste, pero es real. Muchísimas veces en los ambientes, incluso católicos, y aún de sacerdotes, hay que decirlo con total honestidad, uno se encuentra con una especie de barrera donde no se promueven los milagros eucarísticos, donde no se dan a conocer, donde no se permiten que se investiguen. ¿Y por qué cree usted, doctor? Usted es laico, usted tiene total libertad para opinar, tantos años que viene con el tema este. ¿Por qué cree que hay menos fe hoy en día en la Eucaristía, tanto que a veces hay gente que la recibe como si recibiera un pedacito de una galletita o algo así? ¿Cómo hemos decaído tanto en este tema? Em, Padre, primero, antes de responderle, quisiera mencionar que cuando yo explico a mi público y digo voy a hablarles de un milagro eucarístico, yo les digo, un milagro es un evento extraordinario que naturalmente no puede suceder. No es natural que del pan brote sangre, ni del vino tampoco, y mucho menos tener materia como corazón, músculo del corazón vivo. Si la Iglesia Católica, a través de la ciencia y los equipos teológicos, considera de que ha habido un acontecimiento extraordinario, del pan brota sangre, lo considera de origen sobrenatural y lo declara milagro. El teólogo René Laurentán me asesoró durante muchos años como buen amigo y me dijo, Ricardo, si ocurre el milagro, es para demostrar que aquello que tú crees es verdad. Y me citó Juan 6:51, el pan que te daré es mi carne. Y eso es lo que me ha fascinado. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué hay gente que cree o no cree? Le voy a contar una anécdota que en el mes de septiembre, octubre, estuve en Colombia y había un obispo que quería verme. Yo al intermediario le decía, no puedo, no tengo tiempo, estoy en varias ciudades y tengo conferencia una detrás de otra y debo ir bueno, muchos viajes. No puedo verle al obispo porque yo pensaba ir a su oficina por respeto. Y el joven que intermediaba me dice, no, doctor, el obispo está decidido a ir donde. Dije, bueno, que me perdone, yo no puedo ir, que voy a estar en tal hotel que venga. Y llegó el obispo y me dice, doctor, yo quería conocerle porque soy profesor universitario y la última lección que doy en mis clases de sacramentos es usted y son sus investigaciones, porque usted evidencia en realidad todo lo que yo enseño. Ay, le dice, estoy aliviado que usted me traiga esta buena noticia porque sus colegas normalmente me traen otro contenido de opinión. Y él me dijo esto, doctor, yo lo comprendo porque yo he estudiado teología espiritual, los otros no. Lamentablemente hay mucha ignorancia y por eso el prejuicio. Entonces yo creo que no se habla de estas cosas, Padre, por ignorancia. Y de hecho el profeta dice, tu pueblo perece por ignorancia. Entonces yo he estado en lugares donde, en un país de Centroamérica, donde he hecho uno de los estudios más hermosos, Padre, de un milagro eucarístico. Me lo pidió el arzobispo. Lamentablemente el arzobispo murió 3 meses antes de que yo entregue los resultados. Vino otro de otras tendencias y me dijo, doctor, le agradezco por el estudio, es muy interesante, pero el mejor lugar para conservar eso será el tabernáculo del arzobispado. Y lo cerró bajo 10 llaves y ahí está. Entonces, hay muchas cosas dolorosas. Yo soy especialista en cerebro y aprendizaje. Las personas aprenden actitudes, juicios, prejuicios,
tendencias positivas, negativas, y lamentablemente creo que hay una falta de conocimiento profundo y amoroso. A mí las personas que me invitan a dictar estas conferencias por el mundo son gente que tienen en el corazón fuego, les quema el amor de Dios y quieren que la gente conozca estas maravillas. Conozco otros que son muy intelectuales, que prefieren que yo hable del cerebro, de la conducta humana, de ser buenos padres, y no ha faltado aquel que me ha dicho, doctor, yo dirijo este grupo de familias cristianas, le pido que hable del equilibrio familiar y de la paz interior y hable de Dios lo menos posible. Entonces, yo debo aceptar las diferencias humanas, agradezco que me den plataformas para poder llegar a otra gente, pero tenemos un racionalismo reduccionista, materialista, que ha obnubilado la mente aún de muchos creyentes. Y eso se debe a la falta de intimidad que tienen con la luz del Espíritu Santo. Yo dicto retiros, charlas a sacerdotes, acabo de dictar una semana de retiro a sacerdotes, ahora me voy a dictar a otro en un convento una semana a monjas, y a mí me han dicho, doctor, casi nadie nos habla de la unción del Espíritu Santo como usted nos habla. Entonces yo creo que hay mucha ignorancia, padre, y hay que despejarla. Ujú. Hablando del espíritu, hablamos antes, más temprano, y me decía de la naturaleza espiritual. Venimos del mundo más bien humanista, digamos, ambos, ¿no? Y cuando uno tiene que demostrar aquellas cosas que en las que cree, yo tenía un profesor en el seminario que decía que ningún cura podía ordenarse si no sabía demostrar la existencia de Dios desde el punto de vista racional y la existencia del alma humana desde el punto de vista racional. Cosas que uno, analizándolas desde lo filosófico, simplemente con Aristóteles, por ejemplo, para ser más breves, ni siquiera irnos al ambiente cristiano como Santo Tomás de Aquino, puede hacerlo. Entonces uno puede plantear el tema del alma espiritual en la Suma Teológica, en la cuestión 76, en la primera parte, bueno, comienza a ver si Santo Tomás a preguntarse si el alma es el hombre o si el alma es cuerpo, ¿no? Pero antes también Aristóteles lo había hecho con de ánima. Y bueno, el planteo siempre habitual es, para estos filósofos o teólogos, el modo de pensar, bueno, el deseo de la capacidad de captar lo abstracto, lo que se recibe según el modo del recipiente, por lo tanto, si tengo un recipiente que puede captar la belleza, la verdad, bondad, no sé, la blancura, es porque tiene que haber un recipiente que capte esto, ¿no? Bueno, y ese entonces ese modo de analizar de Santo Tomás o de Aristóteles. ¿Cómo le explicamos, fuera de este tema, del ámbito filosófico, si queremos a compartir su experiencia, cómo explicamos que existe un alma espiritual? Porque uno dice, yo veo una manifestación de algo que no puede darse per se por la materia. Por ejemplo, sangre, ¿no?, en un pedacito de pan, ¿no? Abstractamente, perdón, externamente hablando, es un pedacito de pan que tiene sangre y que sigue brotando. Y me pueden decir, bueno, doctor, pero eso es un fenómeno extraordinario, qué sé yo, no sé. ¿Cómo llegamos de ahí a decir que hay un alma espiritual o que hay una naturaleza espiritual, como usted hablaba antes? Eh, hace 2 días aquí en Cochabamba celebramos la efusión de sangre en una imagen de un Cristo hace 28 años que yo he estudiado con un equipo de profesores. Y les decía que a mí me interesó esto porque me llevaba a la dimensión espiritual. Entonces yo partía de la cita Génesis 1, 26, 27, donde leemos que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. Entonces, nosotros por fe creemos que el hombre tiene una naturaleza espiritual, que es esa imagen del Señor. Y por algo de teología espiritual que luego estudié, entendí de que recibimos esa imagen que es la dimensión espiritual, pero la semejanza la debemos construir en nuestra vida siguiendo el camino, la verdad y la vida, o sea, haciendo la semejanza a Cristo, el Hijo vivo de Dios vivo. Entonces, cuando yo quiero ubicarlo a usted, a su audiencia, en un foro donde tengo 3.000 médicos del Colegio Médico
de un país y quieren que yo demuestre esta naturaleza espiritual. Entonces le dije, mire, aquí yo solo tengo pan y solo tengo el vino, que es lo que el sacerdote va a consagrar. Ahora, él necesito otra vez insistir en la figura del sacerdote, porque esto yo no lo puedo hacer, yo no puedo tomar el pan y el vino y hacer que esto viva la transustanciación. Entonces, yo necesito recurrir a este sacerdote, que es un hombre como yo, toma un café como yo, pero el momento que está en el altar, él actúa in persona Christi. Y él con esas manos ungidas por ese Espíritu Santo, que yo no veo, que es invisible, que mi audiencia se ríe cuando hablo de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Este sacerdote que ha recibido ese don solamente va a ser una invocación a ese ser invisible, a ese ser que yo no veo, pero le está pidiendo, pido que por tu poder este pan se convierta en carne, este vino en sangre. Y luego hace otra oración complementaria, que el Señor dijo, pido que por el coman y beban, lo que ya dije antes. Y luego de esa oración, nosotros los católicos comulgamos por fe ese pan y ese vino. Pero ¿en qué se diferencia el hecho del milagro? Que acá tengo ya la hostia sangrante, tengo el vino sangrante, y Padre, para su programa le voy a enviar, sin que usted diga de qué país nada, le voy a mostrar la hostia que estudié el momento de la intinción. O sea, el sacerdote rompió la hostia, la puso en el vino y ahí empezó a sangrar. Es la hostia de ese obispo que pues ha encerrado en su tabernáculo este. Pero para usted va a ser una evidencia bellísima porque va a tener las hostias en las que hay carne, pero también el vino. Entonces, yo digo, si aquí yo tengo en esta hostia blanca que he comulgado y por fe sé que es el cuerpo de Cristo. Pero en el milagro eucarístico sucede lo que René Laurentán me enseñó. El milagro sucede para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. O sea, yo, el Padre, creo en la figura del sacerdote que está ungido en su ministerio. Creo en las palabras que dice pidiendo ayuda al Espíritu Santo y repite las palabras. A mí me parece que si ese pan ha sangrado y tiene ahora músculo vivo del corazón, ¿quién lo ha hecho? Al único que ha invocado ha sido al Espíritu Santo. No ha traído una máquina para poner choques de positrón, disparos electromagnéticos, pinturitas especiales. No, ese hombre no ha usado ninguna variable material. Todas mis tres variables son espirituales y ahí tienen la evidencia, la carne. Entonces, creo que, Padre, esa es la mayor evidencia para poder demostrar la dimensión espiritual, porque por eso es de que yo he tenido casos de conversos, de gente que realmente se ha sentido muy conmovida por la evidencia, porque es indiscutible. Ahora, cuando yo empecé a hacer estos estudios, Padre, imagínese, tomo la hostia y nos vamos al primer laboratorio en Estados Unidos, la hostia de Buenos Aires, y dicen aquí hay sangre humana. Yo estoy muy contento, pero conozco la metodología científica que me dice lo siguiente: has obtenido sangre, pero por primera vez eso es casualidad. Tienes que volver a hacer el estudio con otro fragmento y tiene que repetirse. Entonces, con todo entusiasmo, hago el otro estudio y digo, aquí tengo la segunda, pero sé que yo debo ser rígido en mi metodología y digo, la segunda vez es coincidencia. La primera era casualidad, la Sí. segunda es coincidencia. Necesito una tercera vez. Y hago la tercera vez y tengo otra vez sangre. Pero no solo eso, Padre. Yo hago el estudio rígido en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Australia, y todos los estudios deben coincidir. Son casi 15 análisis que se hacen, Padre, y todos coinciden. Por eso la gente puede decir, no me gusta el doctor, no lo quiero ver.
pero jamás podrán decir que la metodología no es correcta. La metodología es perfecta y por eso es que el cardenal autorizó que yo pueda hablar en público, porque cuando tuve el primer resultado, yo pedí al padre Eduardo Graham, le dije, por favor, quisiera saber si el señor cardenal me autoriza a hablar de esto, y me autorizó. Y es más, después, cuando ya empecé a hacer el estudio que fue declarado milagro, pues a mí hasta ahora me han buscado más de 15 autoridades de la iglesia para hacer otros estudios, solamente que pues ellos esperan su tiempo para poder hablar. Claro. Pero el caso de México es muy hermoso porque ha sido declarado milagro. Ujú, correcto. ¿Qué, qué opinión le merece cuando usted es un hombre de misa diaria, va a comulgar y todo, lleva muchos años estudiando los milagros eucarísticos? ¿Qué opinión le merece cuando ve que hay gente que comulga sin devoción o aún que decide comulgar en la mano también, ¿no? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué le llega al alma? Eh, yo escribí un libro, padre, que se intitula Cuando la palabra hiere. Me tomó 17 años escribir ese libro. Y entrevistando a la gente en las tres Américas y en España, la gente, 80% me reveló que tenían rencores, que no habían perdonado. O sea, las palabras que les dijeron o que dijeron a su vez también han herido a otros. Y 80% de la gente comulgaba 20, 30 años con rencores que nunca perdonaron. Entonces, cuando empecé a estudiar los milagros eucarísticos y llegué a en Norteamérica, si usted ha estado en una iglesia en Estados Unidos, cuando llega la comunión comulgan todos, es por fila, por fila, por fila. Y las confesiones son los sábados 45 minutos o por appointment, por cita. Claro, En esa iglesia durante todo el día, porque yo estuve allá, eran 14.000 personas que comulgaron y no se habían confesado unas 14.000, o ni siquiera 50. Entonces empecé a plantearme el tema de que cuál era la actitud con la que la gente comulgaba. He escrito otro libro, padre, que en abril va a tener 20 ediciones. Y creo que aquí hay una respuesta importante. Cuando yo salí del ateísmo y entré al catolicismo, entré con mucho entusiasmo, pero llegué a las iglesias y se peleaban las gentes. Un grupo me dijo, usted es muy mariano, nosotros somos cristocéntricos, no lo queremos invitar porque usted habla solo de la Virgen. Los otros decían, el otro grupo ya lo ha invitado, entonces ese grupo no nos gusta a nosotros, así que ya no lo vamos a invitar. Me encontré diferencias humanas muy tristes entre monjas, entre curas, entre laicos, pero comprendí algo, que toda esa gente buscaba a Dios, pero no se habían transformado. Y escribí un libro, como conozco el cerebro y la conducta, que se intitula Transformación Interior a través de la vivencia humana. Y quería dar una respuesta al cuestionamiento de Pablo cuando dice en la carta a los Romanos 7:19, porque de hecho hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. O sea, toda esta gente, padre, que comulga distraída, que pelean, que discute, tienen un corazón positivo que busca a Dios, pero no se han transformado. Y voy a Efesios 4:22. Quítate la ropa vieja y ponte la ropa nueva del Hijo de Dios. Entonces, lo que yo hago, Padre, cuando me dan opciones de dar las conferencias de milagros eucarísticos, yo me ofrezco a dar estos talleres, estas conferencias sobre la transformación interior, porque les digo, el problema no es la banalidad con la que la gente hace las cosas, es que no han tomado conciencia de esa banalidad y les tenemos que ayudar. Mire, padre, yo voy a misa todos los días y a veces pues estoy en países distintos.
Hay sacerdotes que llega a la elevación y el sacerdote dice, estamos entrando al momento más sublime de la Eucaristía. Pido por favor que se pongan de rodillas los que pueden, porque hay gente con artrosis que no puede. Y ayuda a que exista reverencia en esa Eucaristía. Pero hay otros que no, padres, no les importa que estén riendo, que estén usando celular, que estén, porque van a misas de difuntos muchos, van por la amistad para acompañar una Eucaristía y no saben los momentos de la misa. Se sientan durante la elevación y el sacerdote sigue celebrando sin llamar la atención. Entonces yo creo, padre, que también falta una toma de conciencia para educar a la gente. Claro. Cuando la gente es educada, toma conciencia y el sacerdote tiene maravillosas plataformas durante toda la semana para poder educar a la gente. Por eso yo no puedo ser severo, padre, con las cosas, porque trato de ser empático. Quiero preguntarme no solo por qué una persona actúa así, sino qué le motiva a actuar de esta manera. Y cuando yo con algún sacerdote de confianza le he dicho, padre, ¿por qué no invitas a la gente que se arrodille, que tome conciencia del momento sublime? Y lo han hecho, la gente ha respondido, padre. Entonces yo creo que sí, el sacerdote también tiene que tomar conciencia de su propia labor y no ser él el primer rutinario. Yo he estado en misas que han durado 13 minutos, 15 minutos, 16 minutos. Algunos se han dado una prédica de 30, 40 minutos y de a partir de entonces en 8 minutos han concluido la misa. Mm. Sí, sí, lo mismo pasa con el tema de la comunión. Yo soy un convencido que cuando uno a la gente le explica bien las cosas, la gente entiende, ¿no? Entiende la presencia real, entiende la veneración que hay al momento de la comunión mismo. Uno le explica la dignidad del sacramento y entonces, bueno, sabrá que es mejor, como la iglesia lo ha enseñado siempre, comulgar en la boca que comulgar en la mano, por las partículas, por el peligro de profanación, por todo lo que ha enseñado siempre la iglesia. Pero es como decía usted antes, ¿no? Que mi pueblo perece por ignorancia, ¿no? Y es lo que dice el profeta. Doctor Ricardo, ha sido un gustazo muy grande. La verdad que una alegría muy grande tenerlo acá. Le agradezco a usted, padre, he estado contento. Disculpe que antes no hubo el tiempo, pero si en el futuro se da una opción, pues cuente con una persona dispuesta a colaborar en sus buenos programas de formación y que llevan la unción a tanta gente. Dios le bendiga, padre. Gracias, don Ricardo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.